Él se sentaba en la cama durante horas todos los días, rezando en el hospital. Un día simplemente se levantó y comenzó a caminar solo. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Mi tío, siempre tan lleno de vida y energía, de repente se quedó paralizado. Lo llevamos al hospital, esperando un diagnóstico, pero nada podría habernos preparado para lo que escuchamos. Yo estaba allí, al lado de la cama del hospital, cuando el médico entró con una expresión sombría en el rostro. Nos miró a todos, suspiró profundamente y dijo las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Lo siento, pero la lesión en la columna de su tío es irreversible. Está paralizado de la cintura para abajo y probablemente seguirá así por el resto de su vida. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo nuestros pies. Mi tía empezó a llorar descontroladamente, mi madre quedó en shock y yo simplemente no podía creer lo que estaba escuchando. Doctor, tiene que haber algo que podamos hacer, supliqué, sintiendo un nudo en la garganta. Mi tío es un luchador, no puede quedarse así para siempre. El médico negó con la cabeza, con una mirada de pesar. Lamentablemente, no hay nada que la medicina pueda hacer en este caso. La lesión es muy grave y las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas. Miré a mi tío, acostado en esa cama de hospital, con los ojos cerrados y una expresión serena. ¿Cómo alguien tan fuerte y lleno de vida podía estar condenado a una existencia tan limitada? En ese momento, sentí una mezcla de rabia, tristeza e impotencia. Era como si el mundo se hubiera vuelto del revés y nada tuviera sentido. Quería gritar, llorar, golpear las paredes, pero nada de eso cambiaría la cruel realidad que estábamos enfrentando. Salimos de la habitación del hospital en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros. El diagnóstico nos había golpeado como un rayo, dejándonos aturdidos y sin rumbo. Pero incluso en medio del dolor y la desesperación, sabía que necesitábamos ser fuertes. Mi tío necesitaría todo nuestro apoyo y amor para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Y yo estaba decidido a estar a su lado, pasara lo que pasara. Así comenzó nuestra jornada, en busca de un milagro que parecía imposible. Pero la fe es una fuerza poderosa, y como pronto descubriríamos, hasta lo imposible puede hacerse realidad cuando se cree de verdad. En los días que siguieron al diagnóstico, una cosa quedó clara, la fe de mi tío era inquebrantable. Incluso ante las circunstancias más adversas, se negaba a perder la esperanza. Iba a visitarlo todos los días al hospital, y siempre lo encontraba sentado en la cama, con las manos juntas en oración y una sonrisa serena en el rostro. Era como si estuviera en un lugar diferente, conectado a algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros pudiera comprender. Tío, ¿cómo puedes mantener la fe después de todo lo que ha pasado?, le pregunté una vez, sentándome al lado de su cama. Abrió los ojos lentamente y me miró con una expresión de paz. Hijo mío, la fe no es algo que se pierde cuando las cosas se ponen difíciles. Es precisamente en esos momentos cuando la necesitamos más que nunca. Asentí con la cabeza, intentando entender. Pero ¿y si no hay una cura? ¿Y si te quedas así para siempre? Mi tío sonrió nuevamente, como si supiera algo que yo aún no podía comprender. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Aunque no lo entienda ahora, sé que Él está conmigo y que todo sucede por una razón. Sus palabras me tocaron profundamente. Siempre admiré la fe de mi tío, pero verlo vivirla de una manera tan auténtica e inquebrantable era algo que nunca había presenciado antes. Día tras día, observaba a mi tío sumergirse cada vez más en sus oraciones. Pasaba horas leyendo la Biblia, meditando y conversando con Dios. Era como si se estuviera conectando a una fuente inagotable de fuerza y esperanza. Los médicos y enfermeras también estaban impresionados con su actitud. Nunca habían visto a un paciente tan sereno y confiado ante un diagnóstico tan devastador. Su tío es un ejemplo para todos nosotros, dijo una enfermera una vez, mientras ajustaba su suero. Su fe es algo que no se ve todos los días. Estuve de acuerdo, sintiendo una mezcla de orgullo y admiración. Mi tío estaba enfrentando la mayor batalla de su vida, pero su fe permanecía inquebrantable. Sin embargo, confieso que había momentos en los que me cuestionaba. ¿Sería la fe realmente suficiente? ¿Escucharía Dios las oraciones de mi tío y le concedería un milagro? Recuerdo una noche en particular, cuando llegué al hospital y encontré a mi tío llorando silenciosamente.
Era la primera vez que lo veía tan vulnerable desde el diagnóstico. «Tío, ¿qué ha pasado?», pregunté, preocupado, sentándome a su lado. Se secó las lágrimas y respiró hondo antes de responder. «Tuve un momento de debilidad. Por un instante, dudé de mi fe y me sentí solo». Le tomé la mano, intentando transmitirle todo mi apoyo. «Tío, es normal tener dudas. Nadie es perfecto, ni siquiera en la fe». Asintió, apretando mi mano de vuelta. «Lo sé, hijo mío». Pero entonces, mientras oraba, sentí una paz inexplicable envolverme. Era como si Dios me estuviera diciendo que confiara y perseverara. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que la fe de mi tío no era una fuga de la realidad, sino un ancla que lo mantenía firme en medio de la tormenta. Y así, día tras día, semana tras semana, mi tío continuó orando y creyendo. Su fe se convirtió en un faro de esperanza para todos nosotros, iluminando incluso los días más oscuros. Sabía que, independientemente de lo que pasara, la fe de mi tío permanecería inquebrantable. Y eso, por sí solo, ya era un milagro. Fue en una noche tranquila en el hospital que algo extraordinario sucedió. Había ido a visitar a mi tío, como de costumbre, pero al llegar a su habitación, percibí que había algo diferente en el aire. Mi tío estaba sentado en la cama, con los ojos cerrados y una expresión de profunda concentración en el rostro. Parecía estar en trance, completamente ajeno al mundo a su alrededor. Me acerqué lentamente, sin querer perturbarlo. Fue entonces cuando abrió los ojos y me miró con una intensidad que nunca había visto antes. «Hijo mío», dijo, con la voz trémula de emoción. «Acaba de suceder algo increíble». Me senté al lado de la cama, sintiendo mi corazón acelerarse. «¿Qué fue, tío? ¿Estás bien?». Sonrió, y era una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «Tuve un encuentro con Dios». Mis ojos se abrieron de par en par, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Cómo? ¿Qué ha pasado?». Mi tío respiró hondo y comenzó a contar. Estaba orando, como siempre, cuando de repente sentí una presencia poderosa a mi alrededor. Era como si el mismo Dios estuviera aquí, en esta habitación. Tragué saliva, sintiendo una mezcla de asombro e incredulidad. «¿Y qué te dijo?». «Me habló, hijo mío», respondió mi tío, con la voz entrecortada por la emoción. Su voz era suave y reconfortante, y me dijo: «Hijo mío, levántate y anda. Estoy contigo y te daré fuerzas para superar esta prueba». Me quedé sin palabras. Era difícil creer que algo así pudiera suceder, pero al mismo tiempo, sabía que mi tío no mentiría sobre algo tan sagrado. «¿Y entonces, qué hiciste?», pregunté, casi en un susurro. Mi tío volvió a sonreír. Sentí una energía indescriptible recorrer mi cuerpo. Era como si cada célula estuviera siendo renovada y revitalizada. Supe, en ese momento, que algo milagroso estaba a punto de suceder. Sentí lágrimas formarse en mis ojos. La fe de mi tío siempre me había inspirado, pero escuchar sobre ese encuentro divino era algo que nunca podría haber imaginado. «Tío, eso es increíble», dije, con la voz quebrada. «¿Crees que Dios realmente va a curarte?». Me tomó de la mano con firmeza y miró en mis ojos. «No tengo dudas, hijo mío. Dios me hizo una promesa, y Él nunca rompe sus promesas». En ese momento, algo cambió dentro de mí. La fe que siempre había admirado en mi tío de repente se volvió palpable, real. Era como si pudiera sentir la presencia de Dios allí con nosotros, en esa habitación de hospital. Nos quedamos en silencio por unos momentos, absorbiendo la magnitud de lo que había sucedido. Era como si el mundo se hubiera detenido, y todo lo que importaba era ese momento sagrado. Finalmente, rompí el silencio. «Tío, te creo. Y creo que Dios va a hacer un milagro en tu vida». Él apretó mi mano, y vi lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. «Gracias, hijo mío. Tu fe significa mucho para mí». Salí de la habitación esa noche con una sensación de paz y esperanza que nunca había experimentado antes. Algo había cambiado, no solo en mi tío, sino también en mí. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería como antes. El encuentro divino de mi tío había abierto una puerta a lo extraordinario, y no podía esperar para ver lo que Dios tenía reservado para nosotros. Porque, al final, cuando se tiene fe, todo es posible.
Incluso los milagros más improbables se hacen realidad ante los ojos de aquellos que creen. La mañana siguiente al encuentro divino de mi tío, me desperté con una sensación extraña en el pecho. Era como si algo grande estuviera a punto de suceder, pero no sabía exactamente qué. Me arreglé rápidamente y corrí al hospital, ansioso por ver cómo estaba mi tío. Cuando llegué a su habitación, mi corazón casi se detuvo. Allí estaba él, de pie al lado de la cama, caminando solo, sin ninguna asistencia. Era como si la parálisis nunca hubiera existido. «Dios mío», exclamé, con la voz temblando de emoción. «Tío, ¿cómo es posible?» Él se giró hacia mí, y la sonrisa en su rostro era la más radiante que jamás había visto. «Fue un milagro, hijo mío. Dios me ha curado y me ha dado una segunda oportunidad de vivir». Corrí para abrazarlo, con lágrimas rodando por mi rostro. Era difícil creer lo que mis ojos veían. Mi tío, que había sido condenado a una vida de parálisis, ahora estaba caminando como si nada hubiera pasado. «Yo, no puedo creerlo», dije, con la voz entrecortada. «Es un milagro de verdad». Mi tío tomó mi rostro entre sus manos y miró en mis ojos. «Nunca dudes del poder de Dios, hijo mío. Él es capaz de hacer lo imposible si tenemos fe». En ese momento, una conmoción comenzó a formarse en la habitación. Enfermeras y médicos entraban, atraídos por los gritos de alegría y asombro. Todos se quedaron paralizados al ver a mi tío de pie, caminando como si nada hubiera pasado. «Esto es imposible», balbuceó uno de los médicos, con los ojos abiertos de par en par de asombro. «La lesión era irreversible. No hay explicación médica para esto». Mi tío sonrió serenamente. «No todo puede ser explicado por la medicina, doctor. Esto es obra de Dios». Los médicos empezaron a hacer preguntas, examinando a mi tío de arriba abajo, intentando encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido. Pero no había ninguna. Todos los exámenes mostraban que la lesión seguía allí, pero de alguna manera, mi tío había recuperado los movimientos. La noticia del milagro se difundió rápidamente por el hospital. Pacientes, empleados y visitantes se agolpaban en el pasillo, intentando ver al hombre que había sido curado por la fe. Mi tío, siempre humilde, no se dejó llevar por la atención. Agradeció a Dios en voz alta y comenzó a contar su historia a quien quisiera escuchar. «Estaba orando anoche, cuando sentí la presencia de Dios envolviéndome», decía, con los ojos brillando de emoción. «Él me dijo que me levantara y caminara, y yo simplemente obedecí. Fue la sensación más increíble que he experimentado». Las personas escuchaban, maravilladas, algunas llorando de emoción. Era como si la fe de mi tío se hubiera vuelto contagiosa, tocando el corazón de todos a su alrededor. En los días que siguieron, el milagro de mi tío se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. Periodistas vinieron a entrevistarlo, y su historia fue contada en periódicos y programas de televisión. Pero para mí, el verdadero milagro no estaba en la cura física de mi tío. Estaba en la transformación que vi ocurrir en las personas a nuestro alrededor. Vi a personas que habían perdido la fe reencontrarse con la esperanza. Vi a enfermos terminales aferrarse a la historia de mi tío como un faro de luz en medio de la oscuridad. Vi a familias unirse en oración, creyendo que, si Dios pudo curar a mi tío, también podría hacerlo por ellos. ¿Y yo? Me vi cambiado también. La fe que siempre admiré en mi tío ahora ardía dentro de mí con una intensidad que nunca había conocido antes. Porque había sido testigo de un milagro. Había visto lo imposible volverse realidad ante mis ojos. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hizo creer que nada es imposible para Dios. El milagro inesperado de mi tío no fue solo una cura física. Fue un poderoso recordatorio de que la fe puede mover montañas y transformar vidas de maneras que jamás podríamos imaginar. A pesar del milagro innegable que ocurrió con mi tío, no todos estaban listos para aceptar lo extraordinario. Los médicos, en particular, se encontraron en un dilema, tratando de conciliar lo que presenciaron con sus conocimientos científicos. El doctor Oliveira, el médico responsable del caso de mi tío, fue el primero en manifestar sus dudas. Era un hombre de ciencia, acostumbrado a buscar explicaciones lógicas para todo. «Esto simplemente no tiene sentido», dijo, mirando los exámenes de mi tío con una expresión perpleja. «La lesión en la columna es clara en los exámenes. No hay forma de que alguien con este tipo de daños simplemente se levante y camine». Mi tío, siempre paciente, sonrió al médico. «Doctor,
no todo puede ser explicado por la ciencia. Esto fue un milagro de Dios. El doctor Oliveira negó con la cabeza, escéptico. Los milagros no existen. Debe haber una explicación médica para esto, algo que aún no hemos descubierto. Convocó a un equipo de especialistas para estudiar el caso de mi tío. Neurólogos, ortopedistas e incluso un psiquiatra fueron llamados para intentar encontrar una respuesta. Hicieron todas las pruebas posibles. Resonancia magnética, tomografía computarizada, análisis de sangre. Pero nada parecía explicar la recuperación milagrosa de mi tío. Esto desafía todas las leyes de la medicina, admitió uno de los especialistas, claramente frustrado. No hay precedentes para un caso como este. Los médicos se reunían en congresos, discutiendo el caso de mi tío, intentando encontrar una explicación científica. Algunos sugirieron que podría ser un caso de remisión espontánea, otros hablaron de efecto placebo. Pero ninguna teoría parecía encajar perfectamente. Mientras tanto, mi tío continuaba su vida, agradecido por cada paso que podía dar. Volvió a casa, retomó su trabajo y hasta comenzó a asistir a la iglesia con más dedicación. Pero los médicos no se dieron por vencidos. Continuaron estudiando el caso, revisando cada detalle, cada examen, en busca de una respuesta. Fue entonces cuando el doctor Oliveira tuvo una conversación franca con mi tío. Yo estaba presente, escuchando atentamente cada palabra. Señor Silva, sé que usted cree que esto fue un milagro, dijo el médico, con una expresión seria. Pero como hombre de ciencia, necesito encontrar una explicación lógica para lo que sucedió. Mi tío sonrió amablemente. Doctor, entiendo su búsqueda de respuestas. Pero a veces, la vida nos regala algo que va más allá de nuestra comprensión. Algo que desafía la lógica y nos recuerda que hay fuerzas mayores en acción. El doctor Oliveira suspiró, pareciendo cansado. Quiero creer en eso, señor Silva. Pero mi formación, todo lo que aprendí. Es difícil aceptar algo que va contra todo eso. La fe no es algo que se explique, doctor. Es algo que se siente, que se vive. Y yo soy prueba viviente de que los milagros pueden ocurrir cuando tenemos fe. Esas palabras parecieron tocar algo dentro del doctor Oliveira. Miró a mi tío con una mezcla de admiración y confusión. Tal vez necesite replantear mi visión del mundo, admitió, casi a regañadientes. Tal vez haya más entre el cielo y la tierra de lo que la ciencia puede explicar. Fue un momento de epifanía para el doctor Oliveira. Él, que siempre se apoyó en la ciencia y la lógica, ahora se veía ante algo que desafiaba todo lo que conocía. Y no fue el único. Muchos de los médicos que siguieron el caso de mi tío comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Algunos se volcaron hacia la fe, buscando respuestas que la ciencia no podía proporcionar. Otros permanecieron escépticos, aferrándose a la idea de que debía haber una explicación lógica, aunque aún no la hubieran encontrado. Pero una cosa era cierta, el milagro de mi tío había sacudido las estructuras del conocimiento médico. Había mostrado que, a veces, la fe puede realizar lo imposible, incluso ante el escepticismo y la incredulidad. Y para aquellos que presenciaron este milagro, como yo, quedó claro que la ciencia no siempre tiene todas las respuestas. Que hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. A pesar del milagro innegable de mi tío, la historia aún guardaba una revelación sorprendente que nadie podría haber previsto. Algunas semanas después de la recuperación milagrosa, uno de los enfermeros que cuidaba de mi tío me buscó. Parecía nervioso, como si estuviera a punto de revelar un secreto muy importante. Necesito contarte algo, dijo, mirando alrededor para asegurarse de que estábamos solos. Algo que vi esa noche, cuando tu tío fue curado. Lo miré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué viste? El enfermero respiró hondo, como si estuviera tomando valor. Vi una figura luminosa al lado de su cama. Era como si fuera un ángel, envolviéndolo en una luz cálida y curativa. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Un ángel? ¿Estás seguro? Él asintió, aún visiblemente afectado por el recuerdo. Nunca había visto nada parecido antes. Era una presencia tan poderosa, tan llena de amor. Me dejó sin palabras. Sentí mi corazón acelerarse. La idea de que un ángel pudiera haber visitado a mi tío esa noche, trayendo la cura divina, era sobrecogedora. ¿Por qué no lo contaste a nadie antes?, pregunté, con la voz temblorosa.
El enfermero bajó la mirada, avergonzado. Tenía miedo. Miedo de que no me creyeran, de que pensaran que estaba loco. Pero ya no puedo guardar este secreto. Necesitaba decir la verdad. Le puse la mano en el hombro, tratando de transmitirle consuelo. Hiciste lo correcto. Esta revelación solo confirma lo que ya sabíamos, que lo que ocurrió con mi tío fue un verdadero milagro. La noticia de la visión del enfermero se difundió rápidamente, dejando a todos atónitos. Aquellos que ya creían en el milagro vieron reforzadas sus convicciones, mientras que los escépticos se encontraron ante un nuevo misterio por descifrar. Mi tío, siempre humilde, recibió la revelación con serenidad. Sabía que no estaba solo esa noche, dijo, con una sonrisa suave. Podía sentir la presencia de Dios a mi lado, sanándome, restaurándome. La historia del ángel se convirtió en parte integral del milagro de mi tío. Las personas venían de lejos para escuchar su testimonio, para tocar sus manos y pedir bendiciones. Y mi tío, con su fe inquebrantable, acogía a todos con amor y compasión. Se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que sufrían, un recordatorio viviente del poder de la fe. Pero la revelación del ángel también trajo un nuevo nivel de introspección para muchos de nosotros. Nos hizo cuestionar nuestra propia fe, nuestra propia conexión con lo divino. Yo, que fui testigo cercano de todo este proceso, sentí una transformación profunda en mi interior. La fe que siempre admiré en mi tío ahora ardía dentro de mí con una intensidad abrumadora. Empecé a ver el mundo con nuevos ojos. Cada amanecer parecía un milagro, cada sonrisa un regalo de Dios. Me encontré buscando una conexión más profunda con la espiritualidad, tratando de entender los misterios que nos rodean. Y no fui el único. Muchos de aquellos que escucharon la historia de mi tío y del ángel se sintieron tocados de manera similar. Era como si un despertar colectivo estuviera ocurriendo, una llamada para mirar más allá de las apariencias y buscar lo divino en nuestras vidas. El milagro de mi tío, que comenzó como una historia de curación física, se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en un catalizador para la transformación espiritual de innumerables personas, un poderoso recordatorio de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Y yo, como testigo privilegiado de este milagro, me siento honrado y humilde. Honrado por haber presenciado algo tan extraordinario, y humilde ante la grandeza y el misterio de Dios. Porque, al final, el verdadero milagro no fue solo la curación física de mi tío. Fue la transformación que desencadenó en todos nosotros. La manera en que su fe inquebrantable nos inspiró, nos desafió y nos hizo crecer. Y ese es el legado más duradero de este milagro. No solo la historia de un hombre que fue sanado por intervención divina, sino la historia de cómo esa sanación tocó y transformó innumerables vidas. Incluyendo la mía. Y por eso, estaré eternamente agradecido.